Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. En este video vamos a ver un tema bastante interesante y se trata acerca sobre las clases y los métodos abstractos, que es un tema que hasta el momento no habíamos visto en el curso. Pero mira, vamos a comenzar por cosas sencillas. ¿Qué cosa es una clase abstracta? Bien, definiciones puntuales nada más. Mira, una clase abstracta se utiliza solo como superclase, ¿ok? O como clase padre. Además, no se pueden instanciar objetos de una clase abstracta. Y además sirve para proporcionar una superclase apropiada a partir de la cual heredan otras clases. ¿Ok? Entonces recuerda estos tres conceptos pequeños. Primero, se utilizan solamente como superclases. ¿Ok? Las abstractas solamente son superclases. Es decir, no puede haber una superclase que solamente sea hija y que no tenga hijos aparte. Tiene que tener mínimo algún hijo. Solamente puede ser abstracta si es que es una superclase o clase padre. Además, no se pueden instanciar objetos, no puedes crear objetos de una clase abstracta. Y por último, recuerda que sirve como para dar un bosquejo, para dar una idea de lo que tendrán sus clases hijas. Bien, vamos a ver un ejemplo bastante sencillo de esto. Mira, primero, vamos a tener una clase llamada SerVivo. Bien, como ves, es una clase SerVivo y tiene un método que es alimentarse, ¿ok? Entonces, una clase ser vivo es algo demasiado general, ¿verdad? Existen demasiados tipos de seres vivos y además este método alimentarse, ¿cómo es que lo implementaríamos? Es decir, ¿cómo se alimenta un ser vivo? Es dependiendo del ser vivo, dependiendo si es una planta, si es un animal, si es un hongo, va a tener un tipo de alimentación distinta. Entonces nosotros no podemos implementar este método alimentarse, ¿verdad? Pero mira, casualmente, esta clase ser vivo va a tener dos hijos, ¿ok? Una subclase llamada planta y otra subclase llamada animal. Y mira, en esta subclase llamada planta, como es hija de la clase ser vivo, automáticamente hereda este método, ¿verdad? Que es alimentarse. Y bueno, una planta sí sabemos cómo se alimenta. Claro, una planta es un ser vivo, pero sabemos cómo se alimenta una planta, ¿verdad? Es a través de la fotosíntesis. Entonces, aquí sí podríamos implementar este método alimentarse, porque ya sabemos cómo es que una planta se alimenta. En cambio, en un ser vivo no lo sabíamos. Y ahora, en esta otra clase, animal, también hereda. Claro, un animal es un ser vivo, por lo tanto, puede ser hija, puede ser una subclase y además hereda este método, ¿verdad? Alimentarse. Y bueno, un animal exactamente no sabemos cómo es que se alimenta, es dependiendo del animal, puede ser carnívoro, puede ser herbívoro, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué sea el animal, vamos a saber de qué forma se alimenta. Casualmente este método, esta clase animal va a tener dos subclases, dos clases hijas, como ves, animal carnívoro y animal herbívoro. Bueno, pues aquí en animal carnívoro ya podríamos implementar este método de alimentarse, ¿cierto? Porque ya sabemos cómo es que se alimenta un animal carnívoro, pues a través de carne, y un animal herbívoro, pues a través de hierba. Bien, hasta aquí entonces me parece que este ejemplo está bastante entendible. Bien, ahora vamos a meterle los conceptos de método abstracto y clase abstracta. Primero comencemos por el método abstracto. Mira, este método de alimentarse, como te dije en un inicio, cuando empezábamos con esta diapositiva, alimentarse en un ser vivo es algo muy genérico. No sabemos cómo es que un ser vivo se alimenta. Depende de qué tipo de ser vivo es para saber cómo es que ese ser vivo se alimenta, ¿verdad? Entonces, no podríamos implementar este método alimentarse. Pero lo que sí estamos seguros es que todo ser vivo tiene que alimentarse. Eso sí, se tiene que cumplir sí o sí. Por lo tanto, alimentarse debe ser un método de ser vivo, pero no sabemos cómo implementarlo. Y como no sabemos cómo implementarlo, este método va a ser abstracto. Por lo tanto, un método abstracto va a ser aquel método que va a estar en una superclase, en una clase padre, pero que tú no sabes cómo se implementa exactamente porque es muy genérico. Entonces, este método, como es abstracto, sí o sí va a tener que implementarse en alguna de las clases hijas, bien que va a salir de ser vivo. Ahora, como ya tenemos en ser vivo un método abstracto, sí o sí, cuando ya tenemos al menos un método abstracto, la clase también debe ser abstracta. Por lo tanto, la clase ser vivo va a ser una clase abstracta. Bien, ahora, como nosotros tenemos aquí este método de alimentarse, que es abstracto, no lo vamos a implementar. Ya en un momento lo vamos a ver mejor en el código. Pero como es abstracto, no lo vamos a implementar aquí, simplemente lo vamos a definir. Pero sí o sí, debe implementarse en las clases hijas. Entonces, aquí en clase planta, esta clase no puede ser abstracta porque no tiene hijos. Es decir, para que sea abstracta, primero debe ser una superclase y planta no lo es. Y además, no necesitamos tampoco
poner esta clase abstracta, porque mira, este método de alimentarse sí podríamos implementarlo, ¿verdad? Podríamos decir que una planta se alimenta a través de la fotosíntesis. Así que aquí implementaríamos el método que aquí en Ser Vivo lo hemos dejado como abstracto. Además, en la clase animal. Ahora, en animal el método de alimentarse, ¿podríamos implementarlo? Bueno, es que exactamente no sé qué tipo de animal es para saber cómo se alimenta. Por lo tanto, alimentarse aquí también sería un método abstracto. Pero esto no hay necesidad de definirlo porque como hereda directamente de ser vivo, podemos dejarlo vacío normalmente. Sino que para verlo como modo de ejemplo te lo estoy poniendo. Y el animal, al tener ya un método abstracto, que es el método que hereda, bueno, animal también tiene que ser una clase abstracta. Por lo tanto, este método de alimentarse sí o sí necesita implementarse en los hijos de animal. Y mira, nos vamos aquí a animal carnívoro y aquí el método de alimentarse ya sabríamos cómo es que hay que implementarlo, ¿verdad? Se alimenta con carne y en herbívoro se alimenta con hierbas. Me parece que poniéndote este ejemplo se ve bastante claro, ¿verdad? Un método abstracto es aquel que no sabes cómo implementarlo, pero sabes que sí o sí necesitas ponerlo. Y una clase abstracta pues significa que a través de esa clase tú no puedes instanciar objetos porque es algo muy general, sino que tienes que hacer algo más específico, como es acá planta y animal y los tipos de animales, ¿ok? Esta es una forma simplemente gráfica de poder entenderlo, pero para que quede mucho más entendible, vamos a verlo en NetBeans, bien, en código. Así que vamos hacia el IDE. Y bien, una vez aquí en NetBeans, como ves, tenemos nuestra clase ser vivo. Bien, y en esta clase ser vivo vamos a poner nuestro método abstracto alimentarse. Bien, vamos a poner acá public abstract. Bien, abstract. ¿Qué tipo de retorno va a tener? Pues va a tener un tipo de retorno void. Bien, y se va a llamar alimentarse. Bien, alimentarse. Y es abstracto, recuerda, porque nosotros no sabemos precisamente cómo es que un ser vivo se alimenta. Depende de qué ser vivo sea para poder alimentarse. Pero sabemos que todos los seres vivos se tienen que alimentar. Por lo tanto, este método es necesario. Y claro, es abstracto porque no sabríamos cómo implementarlo. Pero mira, aquí ya me está saliendo un pequeño error al momento que yo le he puesto abstracto. ¿Y sabes por qué es esto? Porque cuando Java detecta que ya hay un método en la clase que es abstracto, aunque sea solamente un método, sí o sí esa clase también debe ser abstracta. Por lo tanto, le ponemos acá abstract. Bien, y como ves, ahí ya el error se nos ha quitado. Bien, ser vivo es una clase abstracta y tiene un método abstracto que es alimentarse. ¿Ok? Entonces, solamente puede servir como superclase. Vamos a crear una subclase de ser vivo. Bien, vamos a crear aquí la clase planta. Entonces, si nosotros creamos esta clase planta y borramos esto de aquí, le vamos a decir, ¿sabes qué? Planta hereda, extends, hereda de ser vivo. Muy bien, entonces planta hereda de ser vivo. Y como ves me está saliendo aquí un error y me está diciendo que la clase planta no es abstracta, por lo tanto necesita ya sobreescribir el método alimentarse. Bien, como ves aquí en ser vivo, nosotros teníamos un método alimentarse, pero como es abstracto necesitamos sí o sí implementarlo o sobreescribirlo en alguna clase hija. Entonces, como planta no es abstracta, nosotros vamos a implementar o a sobreescribir ese método de alimentarse. Por lo tanto, vamos a poner acá public. Bien, public void alimentarse. Alimentarse. Y aquí en planta pues sería bastante sencillo, ¿verdad? Porque simplemente le vamos a decir la planta se alimenta a través de la fotosíntesis. Bien, y como ves aquí me sale este pequeño simbolito donde me dice que yo necesito agregar esta palabrita reservada override, indicándole a Java que estoy sobreescribiendo el método abstracto de la clase padre. Y bien, como ves, ahí ya se me han desaparecido todos los errores. Bien, ahora vamos a crear otra clase aquí, que sea la clase animal, tal y como lo habíamos visto en la diapositiva hace un momento. Entonces aquí en la clase animal vamos a borrar esto y vamos a borrar esto de aquí también. Y mira, la clase animal, como habíamos visto en la diapositiva, también era una clase abstracta, porque para poder implementar el método alimentarse no sabíamos, necesitábamos primero ver qué tipo de animal era para poder alimentarlo, ¿verdad? Bien, y como animal entonces es una clase abstracta que va a heredar de ser vivo. Como ves me está saliendo un error aquí, me dice que animal no es abstracto, por lo tanto si yo le pongo abstracto a la clase animal, pues ahí ya se me quita el error. Como animal es abstracta la clase, no hay necesidad de implementar el método abstracto que está en la clase padre. Así que yo lo puedo dejar animal ahí mismo. Ahora vamos a crear otra clase, bien, que sea, a ver, animal, bien, animal carnívoro. Bien, y esta clase animal carnívoro
va a heredar de animal, ¿verdad? Hereda de animal. Y me está marcando el error aquí porque recuerda que yo necesito implementar el método abstracto alimentarse. Así que vamos a implementarlo. Vamos a poner por aquí public void alimentarse. Alimentarse. Bien. Y vamos a poner aquí que el animal carnívoro se alimenta de carne. Muy bien. Y aquí me está saliendo el símbolo para agregar esta notación override, indicando que estoy sobreescribiendo un método abstracto. Bien, y además recuerda que los métodos abstractos no se implementan, simplemente se definen, bien, abstract, y le pones un punto y coma, bien, no lo implementas, es decir, para implementarlo necesitas abrir y cerrar llaves, ¿verdad? No lo implementas, simplemente le pones aquí el punto y coma, lo defines, bien, y aquí ya me comí la llave. Bien, vamos a crear una clase más, vamos a poner acá animal herbívoro, bien, herbívoro. Y aquí en este animal herbívoro vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho con animal carnívoro. Vamos a decirle que esta clase hereda, bien, extends animal, y pues ahí me va a marcar un error porque necesito implementar el método abstracto alimentarse. Vamos a poner acá public void, bien, alimentarse, alimentarse. Ok, y aquí vamos a decir el animal herbívoro, bien, herbívoro, se alimenta de hierba. Bien. Ahí está, y aquí nos está marcando para poner la notación override indicándole que estamos sobreescribiendo el método. Ahora, vamos a crear aquí una clase principal, bien, principal, donde vamos a poner el método main. Y dentro aquí del método main vamos a intentar, crear un objeto de la clase serVivo. Recuerda que la clase serVivo es abstracta, por lo tanto solamente puede funcionar como superclase. No podemos instanciar ningún objeto de ella. Vamos a intentarlo a ver qué es lo que nos sale. Mira, de la clase serVivo vamos a intentar crear un objeto llamado serVivo. Bien, nuevo serVivo. Bien, y punto y coma. Y como ves, me está saliendo acá directamente. Me dice serVivo es abstracta, por lo tanto no se puede instanciar. No puedes crear objetos de esta clase. Bien, bien, bien. Hasta ahí genial. Vamos a intentar ahora crear un objeto de la clase planta. Y de aquí pues me parece que no habría ningún error. Bien, porque si nosotros le ponemos nueva planta, como ves no me sale ningún error. Y le ponemos acá planta.alimentarse. Y si nosotros ejecutamos esto, vamos a indicarle que en esta clase está el método main. Y como ves me acaba de decir aquí que la planta se alimenta a través de la fotosíntesis. Muy bien, ahora si nosotros tratamos de crear un objeto, si tratáramos de crear un objeto de la clase animal, me saldría un error porque animal también es abstracta. Ahora vamos a intentar aquí crear un objeto de la clase animal carnívoro. Bien, vamos a ponerle un nombre, animal C nada más y nuevo animal carnívoro. Bien, animal carnívoro. Y pues ahora si nosotros ponemos acá lo que es el animal carnívoro, punto, alimentarse, y si nosotros ejecutamos esto, como ves en la segunda línea, ya nos saldría que el animal carnívoro se alimenta a través de carne. Bien, me pareció bastante sencillo poner este ejemplo en este video. Como ves, ya sabemos lo que es una clase abstracta y un método abstracto. Recuerda, un método abstracto era aquel que necesitas que esté aquí porque todos los seres vivos se alimentan, pero no sabes precisamente cómo es que se alimenta un ser vivo. Necesitas tener más especificaciones, ¿verdad? Pero sabes que todo ser vivo se alimenta. Por lo tanto, creas aquí el método alimentarse, pero lo pones de tipo abstracto. Bien, para que se implemente sí o sí en las clases hijas que vienen después. Y por supuesto, cuando un método ya es abstracto en una clase, la clase también debe ser abstracta. Bien, y cuando es una clase abstracta, solamente puede funcionar como superclase. Y además no pueden instanciarse objetos de esta. Bien, y por supuesto, cuando creamos una clase hija y le decimos que deriva directamente de una clase abstracta, sí o sí necesitamos implementar todos los métodos abstractos que hayan en esa clase. Bien, espero que me hayas entendido este concepto. La verdad es que no es muy complicado si es que lo ves con un ejemplo sencillo como este. Espero que me hayas entendido y te haya gustado el video. Recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo y nos vemos en el próximo video del curso de Java. Hasta luego.